Entré a mi habitación y me quedé helada. Vi a mi esposo con la mejor amiga de nuestra hija. Pero lo que más me destrozó fue la manera en que ella me miró, con una sonrisa. No grité. Me di la vuelta y cerré la puerta. Pero al día siguiente despertaron con algo que nunca esperaban. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Entré a mi habitación como lo había hecho miles de veces en mis 64 años, pero esta vez algo se rompió para siempre dentro de mí. Ahí estaba Theodore, mi esposo de 38 años, con Leah, la mejor amiga de nuestra hija Julieta. No fue solo lo que vi lo que me destrozó, sino la manera en que ella me miró cuando me descubrió en la puerta. Una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no le importaba. No grité, no lloré, no hice ninguna de las cosas que una mujer normal haría en esa situación. Simplemente me di vuelta, cerré la puerta con cuidado y caminé hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaban mientras preparaba el té, pero mi mente estaba extrañamente clara. Por primera vez en décadas, veía mi vida con una claridad que me aterrorizaba. Theodore llegó a la cocina 20 minutos después, con la camisa mal abotonada y el cabello revuelto. Actuó como si acabara de despertar de una siesta. Me besó en la mejilla como siempre. Murmuró algo sobre haber estado leyendo en el estudio. Leah había desaparecido por la puerta trasera, por supuesto. Yo seguí preparando la cena. Sonreí cuando me preguntó qué había hecho durante la tarde, y le serví su plato favorito como si fuera cualquier otro martes. Esa noche, acostada a su lado mientras él roncaba placenteramente, comencé a recordar cosas que había ignorado durante meses. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, las excusas para salir los sábados por la mañana, la manera en que había comenzado a usar colonia nueva, a comprarse ropa más juvenil, los 20 minutos extra que pasaba arreglándose cada mañana. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de cuán invisible me había vuelto en mi propia casa. Leah venía a visitarnos desde que Julieta estaba en la preparatoria, hace 6 años. Siempre había sido dulce conmigo, me ayudaba en la cocina, me preguntaba por mis flores del jardín. Ahora entendía por qué. No era bondad, era estrategia. Había estado estudiándome, aprendiendo mis rutinas, mis puntos ciegos. Julieta estaba en Europa, en su último semestre de intercambio estudiantil. Llevaba 3 meses fuera y regresaría en 2 semanas. Durante todo este tiempo, Leah había sido una visitante constante en nuestra casa. «Me siento sola sin Julie», me decía. «Usted y el señor Theodore son como mi segunda familia». Qué tonta había sido al creerle. A los 64 años, después de haber criado a 3 hijos y construido una vida entera al lado de un hombre, descubrí que no conocía a ninguno de los dos. Theodore había sido mi primer y único amor. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años, él 28. Fue un matrimonio sólido, o eso creía. Él trabajaba como ingeniero civil, yo me dediqué a la casa y los niños. Cuando los hijos se fueron, pensé que tendríamos tiempo para redescubrirnos como pareja. En lugar de eso, él había encontrado a una chica de 24 años. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Actuaba con normalidad perfecta mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Theodore no sospechaba nada. Seguía llegando a casa a la misma hora. Cenábamos juntos, veíamos las noticias. Pero yo lo observaba diferente ahora. Notaba cómo verificaba su teléfono constantemente, cómo sonreía cuando creía que yo no lo veía. Leah siguió viniendo a casa, pero ahora cuando me miraba, había algo distinto en sus ojos. Una especie de lástima mezclada con triunfo, como si yo fuera un mueble viejo que pronto sería reemplazado. Durante el almuerzo del viernes, mientras Theodore estaba en el trabajo, me preguntó con voz aparentemente inocente si había notado que él se veía más joven últimamente. «Debe ser porque está feliz», le respondí, sirviendo más té. «Los hombres a su edad necesitan sentirse vitales». Ella asintió con esa sonrisa que ahora reconocía como cruel. «Es importante que las esposas entiendan eso.
Algunos hombres necesitan estímulos diferentes. Esa noche, mientras Theodore dormía, revisé discretamente su teléfono. Había borrado todos los mensajes recientes, pero encontré algo en la papelera. Una foto de Leah en ropa interior, con un mensaje que decía: «Para cuando necesites recordar por qué vale la pena arriesgar todo». Me senté en el baño, con el teléfono en mis manos temblorosas, y finalmente permití que las lágrimas vinieran. No por la traición, aunque dolía terriblemente, sino por la realización de que había desperdiciado décadas de mi vida siendo la esposa perfecta para un hombre que me veía como algo desechable. Pero mientras lloraba en silencio, algo comenzó a crecer dentro de mí. No era solo dolor, era algo más frío, más calculado. Si Theodore y Leah pensaban que iba a desaparecer silenciosamente, estaban muy equivocados. Al día siguiente comenzaría a descubrir exactamente quién era mi esposo realmente, y lo que encontraría sería mucho peor de lo que jamás imaginé. La investigación comenzó el lunes por la mañana, después de que Theodore se fuera al trabajo. Había decidido que si iba a enfrentar esta situación, necesitaba conocer toda la verdad. Empecé por algo simple: buscar información sobre Leah en Internet. Lo que encontré me heló la sangre. Leah Martínez no era la estudiante de psicología de 24 años que pretendía ser. Tenía 28, había estudiado teatro y había tenido al menos 3 relaciones documentadas con hombres casados de más de 50 años en los últimos 5 años. Encontré una foto de ella en el periódico local de otra ciudad, identificada como la otra mujer en un divorcio escandaloso de un ejecutivo prominente. La foto era de hace 2 años. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo en mi oficina casera. Esta no era una aventura impulsiva. Era una depredadora con experiencia. Pero lo que descubrí después fue aún peor. Revisando nuestros estados de cuenta bancarios online, Theodore había sido descuidado con las contraseñas. Usaba la misma para todo. Encontré retiros que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio. $200 aquí, 300 allá. Pero en los últimos 2 meses había retirado más de $5,000 en efectivo. Llamé al banco haciéndome pasar por la secretaria de Theodore, preguntando sobre los retiros recientes para actualizar los registros. La empleada me confirmó que todos habían sido hechos en persona por el señor Valdés, en la sucursal del centro comercial donde Leah trabajaba medio tiempo en una boutique. Esa tarde, cuando Theodore llegó del trabajo, actuó más nervioso de lo usual. Me preguntó 2 veces si había revisado el correo, si había venido alguien a la casa. Durante la cena, su teléfono sonó 3 veces. Cada vez lo silenció rápidamente, disculpándose. ¿Problemas en el trabajo?, le pregunté con mi voz más comprensiva. Nada importante, solo el proyecto del hospital que se está complicando. Mentira. Theodore había terminado el proyecto del hospital hacía 1 mes. Yo lo sabía porque había celebrado con champán cuando recibió el pago final. Esa noche, después de que se durmiera, revisé su computadora portátil. Theodore nunca había sido muy cuidadoso con la tecnología. Encontré su historial de navegación, búsquedas sobre apartamentos en renta, joyas para mujeres jóvenes, incluso páginas sobre divorcio y división de bienes matrimoniales. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar un email borrado en su papelera. Era de Leah, fechado 3 días atrás. Mi amor, ya encontré el apartamento perfecto para nosotros. Es pequeño pero acogedor, como siempre quisiste. Solo necesitamos el depósito de $3,000 y podemos mudarnos después de que hables con Eugenia. Sé que es difícil, pero piensa en nuestro futuro juntos. Ella es una mujer fuerte, se recuperará. Los 2 lo sabemos. Me quedé sentada en la oscuridad de su oficina durante horas, leyendo ese email una y otra vez. No solo me estaba engañando, estaba planeando abandonarme. Y lo que más me dolía era la manera casual en que hablaban de mí, como si fuera un obstáculo menor en sus planes románticos. Al día siguiente, mientras Theodore estaba en el trabajo, llamé a mi hermana Carmen en Phoenix. No había hablado con ella en meses. Theodore siempre encontraba excusas para evitar las visitas familiares,
pero necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar. Eugenia, qué sorpresa tan agradable, me dijo. ¿Cómo están Theodore y los niños? No pude contenerme. Le conté todo: la traición, las mentiras, el dinero. Carmen escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Hermana, tengo que decirte algo. En Navidad, cuando ustedes vinieron a visitarnos, Theodore estuvo muy raro. Se pasó todo el tiempo en su teléfono, y una noche lo vi salir al jardín para hacer una llamada larga. Cuando regresó, parecía muy feliz. Pensé que tal vez había recibido buenas noticias del trabajo, pero ahora... ¿Por qué no me dijiste nada? No quería crear problemas por una sospecha, pero Miguel comentó que Theodore parecía estar viviendo una segunda juventud. Incluso bromeó sobre si había comprado un auto deportivo. Después de la llamada, me senté en mi sala, mirando las fotos familiares que decoraban las paredes. 38 años de matrimonio, 3 hijos criados juntos, una casa pagada con el trabajo de ambos. Y Theodore estaba dispuesto a tirarlo todo por una mujer que lo veía como su próxima víctima. Esa tarde, Lía llegó como siempre, con su sonrisa dulce y su voz melodiosa. «Señora Eugenia, ¿cómo se encuentra hoy?» «Muy bien, querida. ¿Te sirvo café?» Mientras preparaba el café, la observé discretamente. Ahora que sabía la verdad, podía ver la actuación. La manera en que se comportaba como una niña inocente, haciendo preguntas sobre mis recetas, elogiando mi jardín. Todo era una mentira calculada. «Señora Eugenia», me dijo mientras bebíamos café, «he estado pensando mucho en usted últimamente». «¿De verdad? Qué dulce de tu parte». «Es que... Bueno, no sé si debo decirle esto, pero estoy preocupada», fingí sorpresa. «¿Preocupada por qué?» «Es solo que el señor Theodore ha estado muy estresado últimamente. Ayer, cuando vine a traerle unos documentos que se le olvidaron en el auto, parecía muy agobiado. Hablaba por teléfono sobre problemas de dinero. Mi sangre se enfrió. Esta mujer no solo estaba destruyendo mi matrimonio, sino que ahora estaba sembrando dudas sobre las finanzas familiares. ¿Qué más había estado diciéndole a Theodore sobre mí? «Theodore no me ha mencionado problemas financieros», le dije calmadamente. «Oh, estoy segura de que no quiere preocuparla». «Pero mencionó algo sobre gastos inesperados, cosas de la casa que necesitan reparación. Tal vez sea hora de considerar opciones más económicas». La muy manipuladora estaba sugiriendo que Theodore necesitaba divorciarse por dinero. Mi dinero. La casa estaba a mi nombre, heredada de mis padres. Nuestros ahorros eran conjuntos, pero la mayor parte venía de una herencia que había recibido hace 10 años. Cuando Lía se fue esa tarde, llamé inmediatamente a mi banco. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Theodore había estado haciendo consultas sobre nuestras cuentas de ahorro, preguntando específicamente sobre los procedimientos para retiros grandes. Había incluso solicitado información sobre cerrar cuentas conjuntas. Esa noche, durante la cena, observé a mi esposo con ojos nuevos. Este hombre que había compartido mi cama durante casi 4 décadas no era quien yo creía. Era un extraño dispuesto a destruir todo lo que habíamos construido juntos. Y lo peor de todo era que él no tenía idea de que ya sabía la verdad. El miércoles por la mañana, mientras Theodore se duchaba, hice algo que jamás pensé que haría. Revisé completamente su billetera. Entre las tarjetas de crédito y los recibos arrugados, encontré algo que me heló la sangre. Un recibo de una joyería por $1,200, fechado la semana anterior. El artículo descrito era un anillo de compromiso. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el papel. Un anillo de compromiso. Theodore no solo planeaba dejarme, sino que ya le había propuesto matrimonio a Lía mientras aún estaba casado conmigo. Pero lo que descubrí después fue infinitamente peor. Esa mañana, después de que Theodore se fuera al trabajo, recibí una llamada que cambiaría todo. Era el señor Ramírez, nuestro contador de toda la vida. Sonaba nervioso y confundido. «Señora Eugenia, disculpe que la moleste, pero necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades en sus cuentas». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Bueno, Theodore vino a verme hace 2 semanas. Quería información sobre cómo transferir activos, específicamente la casa y las cuentas de ahorro.
Dijo que estaban considerando una reestructuración financiera. Mi corazón se detuvo. ¿Una reestructuración? También preguntó sobre las implicaciones fiscales de liquidar las inversiones de jubilación. Señora Eugenia, espero que sepan lo que están haciendo. Esas inversiones son su seguridad financiera para los próximos años. Después de colgar, me dirigí inmediatamente al banco. Con mi identificación y los documentos de las cuentas conjuntas, solicité los estados de cuenta detallados de los últimos 6 meses. Lo que vi me dejó sin aliento. Theodore había estado retirando dinero sistemáticamente durante 4 meses. No solo los pequeños montos que había notado, sino transferencias más grandes que había logrado ocultar, mezclándolas con pagos legítimos. En total, había sacado más de $28,000 de nuestros ahorros. Pero eso no era todo. Había intentado acceder a mi cuenta de herencia personal 3 veces en las últimas 2 semanas. El banco había negado las solicitudes porque requerían mi firma, pero los intentos estaban documentados. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Valdés?, me preguntó la ejecutiva de cuentas, una mujer joven llamada Patricia que me conocía desde hacía años. Patricia, necesito saber algo. Si mi esposo tratara de transferir o liquidar nuestras cuentas conjuntas sin mi conocimiento, ¿sería posible? Patricia frunció el ceño. Técnicamente, en cuentas conjuntas ambos tienen acceso completo. Pero para transferencias grandes o cierre de cuentas, generalmente requerimos que ambos titulares estén presentes o que haya una autorización notariada. ¿Y si él tuviera una autorización falsificada? Señora Valdés, ¿está usted preocupada por algo específico? Le conté todo. Patricia escuchó con creciente alarma, tomando notas mientras hablaba. Señora Valdés, esto es muy serio. Necesitamos actuar inmediatamente para proteger sus activos. ¿Quiere que pongamos alertas de seguridad en todas sus cuentas? Sí, pero discreta cuenta. No quiero que Theodore sepa que he descubierto nada todavía. Patricia asintió. Entiendo. También le recomiendo encarecidamente que consulte con un abogado especialista en derecho familiar. Lo que me está describiendo suena como preparación para fraude financiero. Salí del banco sintiéndome mareada. En el auto, tuve que detenerme en el estacionamiento de un supermercado porque empecé a hiperventilar. 38 años de matrimonio, y mi esposo estaba planeando robarme. Esa tarde, cuando Theodore llegó del trabajo, actuó más cariñoso de lo usual. Me abrazó desde atrás mientras preparaba la cena. Me preguntó sobre mi día. Incluso sugirió que viéramos una película juntos después de cenar. Eugenia, me dijo durante la cena, he estado pensando que tal vez deberíamos hacer algunos cambios. Mi sangre se heló, pero mantuve la voz calmada. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, ya no somos jóvenes. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos, y mantenimiento cuesta mucho dinero. Tal vez deberíamos considerar vender y mudarnos a algo más pequeño. Esta casa perteneció a mis padres, Theodore. Tiene valor sentimental para mí. Lo sé, amor, pero hay que ser prácticos. Con lo que podríamos obtener por esta casa, podríamos comprar algo más moderno, y aún nos sobraría dinero para disfrutar nuestros años dorados. Cada palabra era una puñalada. Él no quería disfrutar nuestros años dorados conmigo. Quería liquidar nuestros activos para empezar una nueva vida con Leah. ¿Has hablado de esto con alguien? ¿Un asesor financiero, tal vez? Solo he hecho algunas consultas preliminares. Nada formal. Otra mentira. Sabía exactamente cuán formales habían sido sus consultas. Esa noche, mientras él dormía, revisé más documentos en su oficina. En un folder escondido detrás de otros archivos, encontré algo que me dejó completamente devastada. Borradores de papeles de divorcio. Theodore había estado consultando con un abogado durante al menos un mes. Los documentos eran borradores, pero estaban detallados. Theodore había inventado causales de divorcio, alegando diferencias irreconciliables y crecimiento en direcciones opuestas. Pero lo que más me impactó fue ver cómo había categorizado nuestros bienes. Según sus cálculos, él tenía derecho a la mitad de todo: la casa, los ahorros, las inversiones de jubilación. Había incluso notas sobre cómo argumentar que había contribuido más al patrimonio familiar debido a su
carrera más exigente. Era mentira. Yo había trabajado medio tiempo durante años mientras criaba a los niños, y había heredado una suma considerable que había puesto en nuestras cuentas conjuntas. Sin mi herencia, nunca habríamos podido pagar la hipoteca de la casa ni hacer las inversiones que ahora constituían nuestro patrimonio. En el margen de uno de los documentos había una nota manuscrita que me partió el corazón. Liquidar rápidamente. L necesita estabilidad financiera para el bebé. El bebé. Lía estaba embarazada. Me senté en el piso de su oficina, rodeada de los documentos de mi destrucción financiera y emocional, y finalmente entendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una aventura. Theodore había estado planeando meticulosamente dejarme sin nada, mientras construía una nueva vida con una mujer que estaba embarazada de él. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado a la mujer con la que había estado casado durante 38 años. Él no conocía mi fuerza cuando la necesitaba, y definitivamente no conocía mi capacidad de luchar cuando todo lo que había construido estaba en peligro. Al día siguiente comenzaría mi propia planificación. Si Theodore quería una guerra financiera, la tendría. Pero esta vez, yo estaría preparada. El jueves por la mañana, exactamente a las 8, estaba sentada en la oficina de la licenciada Morales, la mejor abogada especialista en derecho familiar de la ciudad. Carmen me había dado su nombre años atrás, cuando una amiga suya pasó por un divorcio complicado. «Señora Valdés», me dijo la licenciada después de escuchar toda mi historia, «está usted en una situación muy precaria, pero no todo está perdido. Lo importante es que actuemos rápida y estratégicamente». Me explicó mis opciones con una claridad que agradecí inmensamente. Podía solicitar medidas cautelares para congelar las cuentas conjuntas, pero eso alertaría a Theodore inmediatamente. La alternativa era más sutil pero efectiva: documentar todo lo que había descubierto y preparar una estrategia legal sólida antes de que él sospechara nada. «¿Cuánto tiempo necesita para liquidar los activos principales?», me preguntó. «Según lo que encontré en sus papeles, planea actuar después de que nuestra hija regrese de Europa. Eso nos da menos de 2 semanas». «Perfecto. Es tiempo suficiente si nos movemos inteligentemente». La licenciada Morales me explicó algo que me tranquilizó enormemente. Como la casa estaba originalmente a mi nombre, heredada de mis padres, y yo tenía documentación que probaba que gran parte de nuestras inversiones venían de mi herencia personal, Theodore no tendría derecho a tanto como él creía. «Pero, señora Valdés, hay algo más urgente. Si la otra mujer está realmente embarazada, eso complicará las cosas. Su esposo podría argumentar necesidades financieras adicionales». Salí de esa reunión con una lista clara de acciones a tomar. Primero, necesitaba documentar fotográficamente todos los documentos que había encontrado en su oficina. Segundo, requería copias oficiales de todos nuestros estados de cuenta de los últimos 2 años. Tercero, tenía que contactar discretamente a un investigador privado para confirmar los detalles sobre Lía que había encontrado en Internet. Esa tarde, mientras Theodore estaba en una reunión que duraría hasta tarde, puse mi plan en acción. Fotografié cada documento en su oficina, incluyendo los borradores de divorcio y las notas sobre liquidación de activos. También encontré algo nuevo: un contrato de renta firmado por él para un apartamento en el lado norte de la ciudad, con fecha de inicio para el próximo mes. Pero mi descubrimiento más perturbador llegó cuando revisé más profundamente su computadora. Había estado navegando sitios web sobre pensión alimenticia y manutención conyugal, específicamente buscando maneras de minimizar sus obligaciones financieras conmigo. En uno de sus documentos guardados, encontré una lista titulada «Argumentos para reducir pagos a E». Los puntos incluían: E puede trabajar tiempo completo, no tiene limitaciones físicas, E no contribuyó igualmente a la carrera profesional, E tiene familia que puede proveer apoyo financiero si es necesario. La frialdad de esos cálculos me dejó sin palabras. Este hombre había convertido nuestro matrimonio en una transacción comercial que buscaba minimizar.
El viernes por la mañana recibí una llamada del investigador privado que había contratado. Sus noticias confirmaron mis peores sospechas sobre Lía. Señora Valdés, esta mujer tiene un patrón muy claro. En los últimos 5 años ha tenido relaciones con 4 hombres casados, todos de más de 50 años, todos con activos considerables. En 2 casos, los matrimonios terminaron en divorcio y ella recibió beneficios financieros significativos. ¿Beneficios financieros? En un caso, el hombre le compró un auto y le pagó la educación universitaria antes de que su esposa descubriera la relación. En otro caso, ella alegó estar embarazada y recibió más de $15,000 antes de que perdiera el bebé. Mi sangre se enfrió. ¿Está diciendo que ella miente sobre los embarazos? No puedo confirmarlo, pero es sospechoso que en 3 de estos casos alegara estar embarazada y en 2 de ellos perdiera el bebé justo cuando las relaciones se complicaban. Esa información cambió todo. No solo estaba lidiando con una aventura, sino con una estafadora profesional que había convertido la seducción de hombres casados en su manera de vivir. El investigador me envió un dossier completo sobre Lía, sus relaciones anteriores, sus trabajos temporales, incluso fotos de ella con otros hombres en situaciones comprometedoras. Era evidencia más que suficiente para demostrar su patrón de comportamiento. Esa noche, durante la cena, Theodore parecía particularmente nervioso. Revisaba su teléfono constantemente y apenas tocó su comida. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté con genuina preocupación fingida. Sí, solo algunos proyectos complicados. Nada de qué preocuparse. Theodore, hemos estado casados muchos años. Sé cuando algo te molesta. Puedes confiar en mí. Por un momento, vi algo parecido a la culpa cruzar por su rostro, pero se desvaneció rápidamente. Eugenia, hay algo de lo que necesitamos hablar pronto. Sobre nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Sí, pero no esta noche. Cuando Julieta regrese de su viaje, creo que deberíamos tener una conversación familiar importante. Ahí estaba. Su plan era esperar hasta que Julieta regresara para anunciar el divorcio, probablemente presentándolo como una decisión madura y amigable. Mientras tanto, seguiría transfiriendo dinero y preparando su escape. Pero Theodore había cometido un error fatal. Me había dado tiempo para prepararme. El sábado por la mañana, mientras él jugaba golf con sus amigos, ejecuté la siguiente fase de mi plan. Llamé al banco y solicité oficialmente que se requiriera la presencia física de ambos titulares para cualquier transacción mayor a $5,000 en nuestras cuentas conjuntas. Es una medida de seguridad adicional, le expliqué a Patricia. Con todo el fraude financiero que está ocurriendo últimamente, preferimos estar protegidos. También transferí discretamente los fondos de mi cuenta de herencia personal a una nueva cuenta en un banco diferente, usando mi nombre de soltera. Era dinero que técnicamente había sido mío antes del matrimonio, pero que había puesto en cuentas conjuntas por conveniencia durante los años. Esa tarde, Lía vino a casa como de costumbre, pero esta vez la observé con conocimiento completo de quién era realmente. Señora Eugenia, se ve usted un poco cansada hoy. Solo son los años, querida. Una ya no tiene la energía de antes. Oh, pero usted no es vieja. 50 y pocos años no es nada hoy en día. 64, no 50 y pocos. Pero era interesante que minimizara mi edad, como si eso fuera parte de su estrategia para hacer que Theodore se sintiera menos culpable. Lía, ¿cómo están tus estudios? ¿Cuándo te gradúas? Por primera vez, vi un destello de pánico en sus ojos. Oh, bueno, estoy tomando un semestre sabático para explorar otras opciones. Mentira. Según mi investigación, Lía había abandonado sus estudios hace 2 años y nunca se había vuelto a inscribir. ¡Qué inteligente! Es importante explorar todas las opciones antes de comprometerse con algo permanente. La manera en que me miró me confirmó que había entendido el mensaje implícito. Cuando se fue esa tarde, llamé a la licenciada Morales para reportar mis avances. Excelente trabajo, señora Valdés. Con toda esta evidencia, estamos en una posición muy fuerte. Pero ahora viene la parte más difícil, timing perfecto para la confrontación. ¿Qué me recomienda? Espere hasta que su hija regrese. Si su esposo planea hacer su anuncio entonces, déjelo.
pero tenga todo listo para actuar inmediatamente después. Mientras tanto, siga documentando todo. Esa noche, mientras Theodore dormía placenteramente a mi lado, yo permanecí despierta planificando los movimientos finales de mi estrategia. En menos de una semana, Julieta estaría de vuelta y Theodore haría su jugada. Pero esta vez, yo estaría lista para la suya. Julieta regresó de Europa el martes por la mañana, radiante y llena de historias sobre su semestre en Francia. A los 22 años, mi hija había heredado mi determinación, pero con la confianza que yo había tardado décadas en desarrollar. Mientras la abrazaba en el aeropuerto, sentí una mezcla de alegría y terror, sabiendo que su regreso marcaría el inicio del final de la vida que había conocido durante casi 4 décadas. Theodore estaba inusualmente nervioso durante la cena de bienvenida. Apenas tocó su comida favorita y se disculpó 3 veces para atender llamadas importantes del trabajo. Julieta lo notó inmediatamente. «Papá, ¿estás bien? Pareces muy distraído». «Solo trabajo, princesa. Nada de qué preocuparse». Esa noche, después de que Julieta se fuera a dormir para recuperarse del jet lag, Theodore me pidió que habláramos en la sala. Su expresión era seria, pero había algo más en sus ojos que no había visto antes. Miedo. «Eugenia, sé que esto va a ser difícil de escuchar, pero necesitamos hablar sobre nuestro matrimonio». Fingí sorpresa, aunque mi corazón latía como un tambor. ¿Nuestro matrimonio? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Creo que ambos sabemos que hemos estado creciendo en direcciones diferentes durante años. Somos como compañeros de cuarto más que como esposos. Cada palabra había sido ensayada. Podía escuchar el guión que había preparado, probablemente con ayuda de Leah. «Theodore, no entiendo de qué hablas. Pensé que estábamos bien». «Eugenia, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Los dos merecemos ser felices, y honestamente, no creo que lo seamos juntos. ¿Hay alguien más?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Vi el pánico cruzar por su rostro antes de que pudiera controlarlo. «Esto no es sobre otra persona, es sobre nosotros. Theodore, después de 38 años, creo que merezco la verdad. La verdad es que necesitamos un cambio. He estado pensando que tal vez deberíamos separarnos por un tiempo, ver cómo nos sentimos». «¿Separarnos? ¿Dónde vivirías?» «Ya he hecho algunos arreglos temporales. Un apartamento pequeño, nada fancy». Mentiroso. Sabía exactamente qué apartamento había rentado y para quién. «¿Y qué pasa con nuestras finanzas? ¿La casa?» «Bueno, tendríamos que dividir todo equitativamente. La casa es demasiado grande para ti sola de todas formas». Ahí estaba. El verdadero motivo de la conversación. Quería que yo aceptara voluntariamente liquidar nuestros activos. «Theodore, esto es muy repentino. ¿No podríamos intentar terapia de pareja primero?» «Eugenia, ya lo he pensado mucho. Mi mente está decidida». «Entiendo. Supongo que necesito tiempo para procesar todo esto». «Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites». Pero sus ojos decían otra cosa. Quería una respuesta rápida, probablemente porque Leah lo estaba presionando. Al día siguiente, mientras Theodore estaba en el trabajo y Julieta visitaba a sus amigos, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era el investigador privado. «Señora Valdés, tengo información nueva sobre la señorita Martínez que creo que debe saber inmediatamente». «¿Qué encontró?» «No está embarazada. Acabo de hablar con alguien que la conoce bien. Hace 2 semanas le dijo a una amiga que estaba fingiendo el embarazo para presionar a su novio casado a que dejara a su esposa más rápido». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¿Está seguro?» «Completamente. Y hay más. Tiene deudas de tarjetas de crédito por más de $25,000. Ha estado viviendo más allá de sus posibilidades, esperando que este novio la rescate financieramente». Después de colgar, me senté en mi cocina por largo tiempo, procesando esta información. Leah no solo era una depredadora, sino una mentirosa desesperada, dispuesta a destruir familias por dinero. Y Theodore era su víctima, aunque una víctima muy dispuesta. Esa tarde, cuando Julieta regresó de ver a sus amigos, noté que parecía perturbada. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, mi amor.
¿Has notado algo raro con Lía últimamente? Mi corazón se aceleró. ¿Raro en qué sentido? Bueno, fui a ver a algunas amigas hoy, y Sara me contó algo extraño. Dice que Lía ha estado presumiendo sobre tener un novio mayor, alguien con dinero que va a cuidar de ella. Y lo describió de una manera que sonaba mucho a papá. Mi hija era más perceptiva de lo que Theodore había calculado. ¿Qué piensas de eso? Mamá, no quiero sembrar dudas sin razón, pero ¿tú y papá están bien? Era el momento de la verdad. Podía seguir protegiendo a Julieta de la realidad o podía confiar en su madurez. Julieta, tu padre y yo estamos pasando por un momento difícil. ¿Tiene que ver con Lía? La pregunta directa me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? Porque Sara también me dijo que Lía le ha estado preguntando cosas sobre nuestra familia, sobre las finanzas, sobre la casa, sobre cuánto gana papá. Y cuando Sara le preguntó por qué quería saber, Lía le dijo que era para un proyecto escolar, pero Sara sabe que Lía ya no está estudiando. Mi hija era incluso más inteligente de lo que pensaba. Julieta, hay algunas cosas que necesitas saber. Le conté todo: la traición, las mentiras, el dinero robado, los planes de divorcio. Julieta escuchó en silencio, su expresión cambiando de shock a dolor y finalmente a ira. No puedo creer que Lía haya hecho esto. Era mi mejor amiga. Lo sé, mi amor. Es una traición para ambas. ¿Y papá realmente planea dejarte sin nada? Eso parecía ser el plan original. ¿Parecía? He estado tomando mis propias precauciones. Le expliqué sobre la abogada, las medidas de protección financiera y la evidencia que había recopilado. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. No puedo creer que hayas manejado todo esto sola. No estaba sola. Sabía que cuando regresaras tendría a alguien en quien confiar completamente. Esa noche, durante la cena, Theodore anunció que tenía noticias que compartir con la familia. He decidido tomar un tiempo para mí mismo. Voy a mudarme temporalmente a un apartamento. Julieta lo miró directamente a los ojos. Papá, ¿estás teniendo una aventura? La pregunta fue como una bofetada. Theodore se puso pálido. Julieta, eso es. ¿Por qué preguntarías algo así? Porque mi amiga Sara me contó que Lía ha estado presumiendo sobre su novio mayor, un hombre casado con dinero. Theodore miró hacia mí, luego hacia Julieta completamente en pánico. Esto no es lo que parece. ¿Entonces qué es, papá? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Theodore suspiró profundamente. Es complicado. No, papá, dijo Julieta, su voz firme pero quebrada. Es bastante simple. O estás engañando a mamá o no lo estás. Julieta, hay cosas sobre el matrimonio que no entiendes. Entiendo que mamá ha estado casada contigo durante 38 años. Entiendo que ella sacrificó su carrera para criarnos. Y entiendo que ahora que somos adultos, planeas abandonarla por una chica de mi edad. La honestidad brutal de mi hija dejó a Theodore sin palabras. Esto no es lo que quería que pasara, murmuró finalmente. ¿Qué querías que pasara, Theodore? Pregunté, usando su nombre completo por primera vez en años. ¿Querías robarnos en silencio y desaparecer sin explicaciones? Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Robarnos? ¿De qué hablas? Hablo de los $28,000 que has sacado de nuestras cuentas. Hablo de tus intentos de acceder a mi herencia. Hablo de los documentos de divorcio que has estado preparando en secreto. Theodore se quedó completamente inmóvil. ¿Cómo sabes todo eso? Porque no soy la mujer ingenua que pensaste que era. Era hora de mostrarle exactamente quién era Eugenia Valdés cuando necesitaba luchar por su vida. La confrontación final llegó 3 días después. Un viernes por la mañana que comenzó como cualquier otro, pero que terminaría siendo el día más liberador de mi vida. Theodore había estado evitándome desde nuestra conversación familiar, durmiendo en el cuarto de huéspedes y saliendo temprano cada mañana. Pero esa mañana, cuando bajé a desayunar, lo encontré sentado en la mesa de la cocina con una expresión que no había visto nunca: derrota absoluta. Eugenia, necesitamos hablar. Estoy escuchando. Lía me dejó.
No fingí sorpresa. ¿Cuándo? Anoche. Dijo que esto se había vuelto demasiado complicado, que no podía manejar el drama familiar. Por supuesto que lo había hecho. Una vez que se dio cuenta de que yo no iba a desaparecer silenciosamente y que su plan estaba expuesto, había huido a buscar una víctima más fácil. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué esperas que haga con esa información, Theodore? Se veía completamente perdido, como un hombre que había apostado todo en un caballo que acababa de colapsar en la meta. Pensé que tal vez podríamos intentar arreglar las cosas. La audacia de esa declaración me dejó sin palabras por un momento. Theodore, me traicionaste. Robaste dinero de nuestras cuentas. Planeaste dejarme sin nada. Y ahora que tu amante te abandonó, ¿crees que puedes simplemente regresar? Eugenia, cometí errores terribles, pero seguimos siendo familia. No, Theodore. Tú elegiste dejar de ser familia el día que decidiste que una chica de la edad de tu hija era más importante que 38 años de matrimonio. En ese momento sonó el timbre. Era la licenciada Morales con los documentos finales. Señora Valdés, estos son los papeles de divorcio. También tenemos la orden judicial congelando todas las cuentas conjuntas hasta que se resuelva la división de activos. Theodore palideció cuando vio los documentos oficiales. Eugene, ¿ya tienes abogada? He tenido abogada durante 2 semanas, Theodore. Mientras tú planeabas destruir mi vida, yo estaba protegiendo mi futuro. La licenciada Morales se dirigió a Theodore con voz profesional pero firme. Señor Valdés, también tenemos evidencia documentada de transferencias de activos matrimoniales sin consentimiento conyugal. Eso constituye fraude financiero dentro del matrimonio. ¿Fraude financiero? Pero son nuestras cuentas conjuntas. No cuando las transferencias se hacen con intención de ocultar activos antes de un divorcio planeado, explicó la abogada. Su esposa tiene derecho a esos fondos y usted los transfirió sin su conocimiento con la intención de privarla de acceso a ellos. Theodore se hundió en su silla. ¿Qué significa eso? Significa que no solo tendrá que devolver el dinero que tomó, sino que podría enfrentar cargos civiles adicionales. Fue entonces cuando saqué mi carta final. Theodore, también sé sobre Leah. ¿Qué sabes sobre Leah? Sé que no estaba embarazada. Sé que esto es un patrón para ella, que ha hecho lo mismo con al menos 4 hombres casados en los últimos 5 años. Sé que tiene más de $25,000 en deudas de tarjetas de crédito y que estaba usando tu dinero para pagarlas. La expresión en su rostro cambió de confusión a horror cuando se dio cuenta de cuán completamente había sido manipulado. ¿No estaba embarazada? Nunca lo estuvo. Era parte de su estrategia para presionarte a que actuaras más rápido. Theodore se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Destruiste tu matrimonio por una estafadora profesional, le dije sin emoción. Y casi destruyes mi seguridad financiera en el proceso. Eugenia, por favor, debe haber alguna manera de arreglar esto. La hay. Firma los papeles de divorcio, devuelve el dinero que robaste y aléjate de mi vida. La licenciada Morales puso los documentos sobre la mesa. Señor Valdés, también debe saber que basándose en las circunstancias de esta separación y la evidencia de mala fe financiera, es probable que el tribunal falle a favor de su esposa en la división de activos. Theodore leyó los documentos en silencio. Según los términos, él recibiría una pequeña porción de los ahorros que había contribuido legítimamente, pero perdería cualquier derecho a la casa, a mi herencia personal, y tendría que devolver todo el dinero que había tomado sin autorización. ¿Y si no firmo? Entonces vamos a tribunal, respondí, donde toda la evidencia de tu fraude financiero y tu relación con una estafadora conocida se hará pública, donde Julieta tendrá que testificar sobre las mentiras que le dijiste, donde cada detalle de tu traición se convertirá en registro público. Theodore comprendió que no tenía opciones reales. Firmó los documentos con manos temblorosas. 2 meses después, el divorcio estaba finalizado. Theodore se mudó a un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Encontró trabajo en una empresa más pequeña porque ya no podía manejar el estrés de su posición anterior, y según me contó Julieta, parecía haber envejecido 10 años en unas pocas semanas.
Lía, según descubrí por el investigador privado, ya había encontrado otra víctima, un viudo de 55 años que conoció en un café. Aparentemente, ya le había contado que estaba estudiando medicina y que sus padres habían muerto en un accidente. En cuanto a mí, a los 64 años, estaba redescubriendo quién era cuando no tenía que ser la esposa perfecta de alguien más. Renovar la casa fue mi primer proyecto. Pinté las paredes de colores que Theodore había criticado como demasiado atrevidos. Convertí su oficina en un estudio de arte donde finalmente tenía espacio para los hobbies que había abandonado décadas atrás. El jardín floreció bajo mi cuidado completo por primera vez en años. Julieta se mudó conmigo temporalmente mientras buscaba trabajo después de graduarse. Nuestra relación se profundizó de maneras que no había esperado. Ya no era solo su madre, era su aliada, su confidente, su ejemplo de que una mujer podía reinventarse a cualquier edad. «Mamá», me dijo una tarde mientras pintábamos juntas en el estudio, «¿alguna vez te arrepientes de no haber actuado antes?» «No», le respondí honestamente. No estaba lista antes. Necesitaba que él mostrara completamente quién era para encontrar la fuerza de librarme de quien había sido. 6 meses después del divorcio, mientras tomaba café en mi jardín renovado una mañana de sábado, reflexioné sobre el viaje que había hecho desde aquella terrible tarde cuando abrí la puerta de mi habitación. La mujer que había descubierto esa traición había estado paralizada por el shock y el dolor. La mujer que ahora despertaba cada mañana en esa misma casa era libre, fuerte y dueña completa de su propia vida. No había vuelta atrás. No había nostalgia por lo que había perdido, porque finalmente había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que podía confiar en mí misma para proteger lo que había construido. A los 64 años había aprendido que nunca es demasiado